¿Qué tal? Bienvenidos a los que se van conectando. Feliz miércoles, feliz de tenerlo acá. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo va todo? Bien, perfecto, motivado, conectado, emocionado también por recibirlo. Ahí, abrazo a los que se van conectando. Hoy día se nos viene una sesión muy, muy, muy buena. De... Primero vamos a mirar qué fue 2025, perdón, cómo, cómo fue el panorama de la adquisición de clientes, cómo lo fuimos trabajando desde el mundo B2B, desde diferentes industrias. Ustedes saben que en Grow Club trabajamos con empresas principalmente de tecnología, agencias, cualquier tipo de empresa de servicio que se mueva en el mundo B2B. Y tenemos varios insights buenos, varios descubrimientos que les pueden aportar valor. Y nada, muy motivados. ¿Tú, Chris, cómo estáis? ¿Cómo estamos terminando noviembre? Bien, feliz de ver también a hartas personas que se han conectado acá a esta sesión que es un poco diferente a lo que hemos venido haciendo durante el año. Esta sesión, como bien lo dices tú, es un poco ver cómo fue este año, hacer esta retrospectiva y en base a eso también vamos a ir comentando ciertos aprendizajes que hemos tenido con las empresas que hemos trabajado, que no han sido pocas, y además cuáles van a ser las buenas prácticas para el próximo año, que se viene bastante interesante con el uso de la AI. Así que feliz de tener este espacio para poder compartir con todos ustedes. Qué buena, Cris. Sí, totalmente. Ahí dejar los invitados, el chat va a estar la gran mayor parte del tiempo abierto. Como les decía, Cris, es un evento diferente a los que hemos hecho los otros meses. Vamos a extenderlo un poquito de cara a la parte más de explicación. No va a ser todo un pitch de múltiples diapositivas en donde yo les explico modelos como por lo general suele ser. Vamos a tener una primera parte, unos 10-15 minutos de introducción de base de nivelación y después nos vamos a pasar a la pizarra. Entonces vamos a entender los modelos, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver literal los casos de uso donde nosotros vimos más resultados y también los que están dejando de dar resultados bueno, anuncios, canales de pago, prospección o adquisición en frío y también el mundo del contenido que ahora con inteligencia artificial está cambiando un montón. ¿Ok? Oye, ya, bien, siendo las 1:03 en Chile y ya llegando la tarde, vamos a partir con la presentación. Si hoy día ustedes están acá, es porque quieren comenzar a complementar diferentes mecanismos de adquisición. Puede ser que ya estén haciendo prospección, puede ser que probaron con anuncios, pero no les funcionó. Les suena LinkedIn y les encantaría tener más presencia en LinkedIn para atraer más prospectos, más clientes. Entonces, ustedes también, la base de este webinar, de este taller, ustedes ya entienden de marketing, ya saben ya tienen un producto de base que les funciona, solo que vamos a empezar a entender cómo podemos complementar estos diferentes mecanismos de adquisición. También ya hacen anuncio o prospección, pero quieren refinar ciertos procesos. Quizás les funcionó o tuvieron un meses muy buenos, pero durante el año quizás tuvieron meses que fue más inestable, que no les funcionó lo que les venía funcionando antes. Entonces, ahora también vamos a ver todas estas buenas prácticas que nos ayudan a estabilizar la demanda, porque no puede ser que nuestro juego de generación de clientes sea inestable. Eso implica vivir en un entorno de estrés, en un entorno de presión constante y los mejores profesionales, las mejores empresas, los mejores fundadores son capaces de llevar esto a una estabilidad, lo que nos da certeza y en consecuencia que aumentemos el valor nosotros como compañía. ¿Ok? Y por último, ¿sienten o tienen algún grado de desenfoque? Porque han pensado soluciones a estos dos puntos anteriores, pero no saben si es que hacerlo internamente y tomar el desafío a gran escala de forma interna o empezar a externalizar ciertos servicios con terceros y empezar a navegar con toda esta parte de adquisición de clientes más externalizada. Entonces, si es que ustedes tienen alguno de estos tres grandes desafíos, están en el espacio correcto. Como les decíamos,
No va a ser un espacio netamente de introducción como otros webinars que nosotros le hemos introducido a email en frío o anuncios. Esto ya es para fundadores y para líderes comerciales que, uno, ya están haciendo esfuerzos de adquisición y que necesiten al menos un 2x en leads y ventas para el 2026. ¿Y por qué puse esa métrica, un 2x? Porque necesito que estemos conectados con el ADN de crecer, porque acá vamos a hacer varios ejercicios que implican cómo podemos hacer las cosas diferentes, cómo podemos escalar lo que está funcionando. Entonces, este webinar lamentablemente no le sirve a personas que ya están contentas con su generación de demanda, sino que a alguien que le gustaría tener más espacio para seguir creciendo, para vender más, para meter más reuniones y a partir de eso ir haciendo nuevas cosas que podamos implementar en nuestros procesos comerciales. ¿Ok? Una pequeña recapitulación de lo que vamos a estar viendo hoy día. Hoy día primero vamos a estar viendo todo lo que funcionó, lo que no funcionó y lo que tenemos que rediseñar para el próximo año. Vamos a hacer una previa de todos estos aprendizajes después de haber corrido más de 1 millón de correos en frío, de haber gastado más de 1 millón de dólares en anuncios y vamos a dar esas pequeñas pepas de oro que a ustedes les pueden servir. Y mañana, jueves 27 a la misma hora, mismo canal, vamos a estar explicando todo el método que hemos construido que compila todo lo que vamos a ver hoy día relacionado a las problemáticas. Entonces vamos a estar viendo cómo combinar anuncios, webinars, prospección, LinkedIn en un sistema que nos ayude a vender más apoyado por inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Qué se nos viene hoy? Vamos a repasar rápido en 5 minutos una pequeña nivelación de los mecanismos que tenemos de adquirir clientes el próximo año. También, ¿qué desafíos fueron los más predominantes que vimos en el 2025? ¿Y cómo podemos empezar a trabajarlo en el 2026? Al final de la sesión, que yo creo que va a estar alrededor de los 90 minutos, eh, máximo 2 horas, vamos a invitarlo al taller 2 y vamos a hacer un anuncio de un programa nuevo que vamos a estar lanzando la quincena de diciembre. ¿Ok? Bueno, no sé si es que todos me conocen, pero aprovecho de introducirme. Soy Luke, soy parte del equipo fundador de Grow Club y con Chris estos últimos 2 años hemos estado acompañando a fundadores y a empresas B2B, básicamente en el desafío de generar más clientes para su negocio. Eso en diferentes escalas, con empresas que ya tienen millones de dólares y más de 10 años de presencia en el mercado, con agencias que llevan su primer año de operación, pero que le ha ido increíble. Entonces, dado nuestra experiencia en diferentes industrias, hemos sido capaces de tomar esas mejores prácticas desde el lado de la ejecución, más que solo desde la estrategia, y tratar de acercársela a ustedes para que la puedan aplicar en su día a día. Como les decía, estamos con esta gran misión que es acercar la adquisición de clientes de clase mundial a compañías que muchas veces no se pueden permitir contratar equipos tan grandes o escalar sus presupuestos a presupuestos de marketing infinito. Entonces, con todas estas buenas prácticas que nosotros hemos ido recopilando en múltiples industrias, se las estamos buscando acercar a ustedes y acompañarlo en un camino que por lo general es costoso, complejo y en algunos casos, para los que son emprendedores, suele ser solitario. Una pequeña intro acerca de mí. Yo trabajé los últimos años haciendo crecer compañías B2B de todo el mundo, principalmente en la industria tecnológica, compañías que venden entre 10 y 40 millones de dólares, que su plan de expansión era México, Estados Unidos y, bueno, gran parte de regiones que están fuera del Cono Sur. Y ya después de trabajar varios años en compañías de tecnología, empezamos a construir Grow Club, en donde ya hemos educado a más de 10.000 profesionales en vivo, hemos trabajado con más de 100 empresas y también en el pasado participé activamente en levantamientos de capital, que es básicamente cómo podemos venderle a un inversionista el crecimiento de nuestra empresa. Entonces, tengo esa perspectiva de poder mirar el crecimiento de una parte bien operativa y táctica, pero también subir y entender cómo podemos esto transformarlo en un modelo que lo entiendan otros fundadores, inversionistas, bancos,
y todo ese escenario es lo que hemos ido moldeando con Chris para que podamos traspasárselo en Growcraft. Bueno, si terminan este webinar, estoy seguro que les van a quedar varias pepas de oro y que más de una la van a poder aplicar hoy día. Y quiero que comencemos con una pequeña nivelación sobre los mecanismos de adquisición de clientes. ¿Qué es un mecanismo de adquirir clientes? Y para traducírselo y para no quedarnos tanto tiempo en esta parte de la presentación, quiero ir rápido acá. Los mecanismos de adquisición de clientes son las formas en las que una empresa puede adquirir clientes. Suena obvio, pero nosotros internamente en Growth Club los definimos como mecanismos porque tenemos diferentes formas de adquirir clientes. Tenemos contenido, prospección, eventos, anuncios, diferentes, piensen en todas las formas en que ustedes históricamente han ido consiguiendo clientes. Hay empresas más tradicionales que les va muy bien haciendo eventos y es totalmente válido. Otras que tienen un equipo de prospección, otras que prospectan usando más tecnología, otras que dicen, ¿saben qué? No tengo tanto tiempo de espera, voy a acelerar todo esto con anuncios. Entonces, dependiendo de la naturaleza de mi compañía, ustedes van a ir descubriendo o ya han descubierto cuál es el mecanismo que mejor le ha ido funcionando. Hay algunos mecanismos que pueden perdurar más en el tiempo. Hay otros mecanismos que funcionan de forma temporal. Me funcionó un año y después fue a la baja. Hay mecanismos que se pueden escalar mucho. Hay mecanismos que no son tan escalables. Entonces, eso es la gracia de este tipo de ejercicio en donde nosotros entendemos este proceso de adquisición de clientes como un todo, más que solo hacer anuncios, o solo hacer prospección, o solo hacer eventos. Todo esto tenemos que mirarlo como un todo para que podamos entender cuáles son esa serie de pasos, de etapas que tenemos que cumplir para que logremos este objetivo grande que es una generación de clientes estable, segura, progresiva, escalable, etcétera. ¿Ok? Y nosotros, después de trabajar con cientos de empresas, con empresas grandotas de Estados Unidos, con empresas mexicanas, chilenas, B2B, en diferentes industrias, software, agencias, servicios, manufactura, retail. Vemos esto demasiado en la práctica. La realidad es que el 90% de las empresas logra estabilizar su demanda o la generación de clientes con tres mecanismos: anuncios, prospección o contenido. Es decir, le pago a algún canal para que distribuya mi esfuerzo de valor, como lo pueden ser estos anuncios en Meta, en Google, en LinkedIn. También yo le voy a tocar la puerta a otras empresas que creo que puedo ayudar con mi producto, con mi servicio, que en este caso es adquirir en frío o hacer prospección. O yo genero contenido en redes sociales, en mi blog, en mi instancia, en mis puntos de contacto para acercar a personas que puedan interesarse en cómo yo resuelvo este problema. Entonces, el 90% de las empresas toma uno de estos tres mecanismos, lo masteriza y después empieza por lo otro, que eso está bien, porque no tenemos que desenfocarnos y comenzar a hacer un millón de cosas al mismo tiempo. Pero también ustedes tienen que pensar de que en este espacio temporal en donde hay mucho ruido, no tenemos que perder el tiempo probando cientos de canales. De hecho, estos tres son por lejos los más importantes para la gran mayoría de empresas B2B. Y por eso nosotros planteamos el taller de hoy día en base a estas tres verticales: anuncios, prospección y contenido. Queremos optimizar nuestro tiempo con los mecanismos que tienen mayor posibilidades de éxito, que en este caso fueron los últimos tres que les mencioné. Y por eso quiero empezar el ejercicio en la pizarra. Y antes quería abrir la conversa con Chris. ¿Cómo has visto tú, Chris, que ha ido evolucionando esto para las empresas de Latinoamérica de cara a que están haciendo más anuncios, están haciendo más prospección? ¿Cómo has visto las empresas de Latinoamérica? Sí, acá viene algo en común, que por lo general esto se va viendo como olas, o al menos así yo lo veo, que al principio todo se volcaba a estar súper presente en redes sociales, generar harto contenido en LinkedIn, generar harto ruido, pero después sabemos que el orgánico en sí no es un potenciador de reuniones. Entonces al final cuando uno
cuando uno ve ese tipo de estrategias que no están conectadas entre sí, uno también va perdiendo la fuerza en cuanto a las acciones que uno va haciendo. Entonces, de ahí viene la ola 2, que es cuando nosotros agregamos publicidad, que es como cuando potenciamos, cuando queremos llegar al cliente correcto, ahí inyectamos este músculo que nos da la velocidad para llegar a una persona, a validar más rápido una oferta que tengamos, a llamar la atención de alguna u otra forma. Y finalmente, la ola 3 es la ola más antigua de todas, que es la ola de la prospección. Nosotros hace un par de meses veníamos trabajando en prospectar en frío a través de correos. Hay personas que prospectan a través de llamadas en frío, que son mecanismos súper válidos, pero al final cuando cada una de estas acciones no se combinan entre sí o no están bajo una estrategia general, son puras acciones aisladas que al final lo que terminan siendo son más tácticas que estos motores que nosotros estamos hablando. Entonces, ahora para responder tu pregunta, lo que yo he ido viendo es que las empresas tienen ciertos músculos desarrollados. Hay empresas que son súper buenas haciendo ads, impecables, pero tienen la parte de outbound totalmente dotada. O al revés, hay empresas que son muy buenas haciendo outbound, que generan un montón de reuniones a través de llamado en frío o a través de email, pero la parte de la publicidad también es un músculo que no tienen desarrollado. Entonces, lo que yo estoy viendo, que lo que se está haciendo ahora es empezar a testear esto más rápido. Si uno no tiene el conocimiento de alguno de estos motores o alguna de estas palancas, lo que yo estoy viendo es que las personas y por lo general los fundadores se están atreviendo a hacer este tipo de experimentos más rápido. No necesitan contratar una agencia, sino que están adquiriendo esta skill, este conocimiento, donde en un par de clics yo puedo salir a validar una oferta, una problemática en general, y en base a la rapidez con la que yo salga a testear, es cuánto input ingresa a la empresa. Entonces, eso es como lo que yo estoy viendo, pero por lo Bueno, general, ahí para resumir, es intentar probar más rápido. Hay canales que no están desbloqueados en toda la empresa. Y también los cuestionamientos. Veo harto cuestionamiento, que de repente dicen, es que este canal no es para mi empresa. Entonces ahí yo creo que también es una conversa que podemos tener un poco más adelante. bueno, Cris, sí, totalmente. Y los vemos en empresas de todos los tamaños, que primero la inteligencia artificial está desbloqueando muchas barreras que antes habían de cara a la ejecución. Antes era como, necesito contratar este perfil, necesito contratar a la agencia, no tengo tiempo, pero ahora con primero todas las plataformas de anuncios, de prospección, de contenido, están simplificando mucho sus procesos internos para poder generar algo. Entonces, si antes nosotros teníamos que invertir una hora haciendo una campaña, ahora podemos sacar una campaña en media hora, 20 minutos. Lo mismo con el contenido, lo mismo con la prospección. Entonces, tenemos que aprovechar esa oportunidad y empezar a masterizarla, porque eso es un arma de doble filo. Ahora hay más personas que pueden hacer campañas, que pueden hacer adquisición en frío o contenido, pero tenemos que empezar a ver cómo masterizar esto para poder dar resultados y que al final lo podamos hacer consistentemente, porque no tiene sentido empezar a hacerlo por hacerlo sin que genere resultados. Oye, bien, vamos a partir con un pequeño diagrama que tengo, que son los problemas históricos que se han generado a partir de la generación de clientes, de la adquisición del marketing. Primero, la adquisición de clientes es poco estable. Basta. Adquisición de leads y clientes poco estable y creciente. Y esto yo creo que la gran mayoría de empresas que tiene el peso en un solo canal lo vive mucho. Empresas que confían mucho en su contenido orgánico o en su prospección, les cuesta empezar a agarrar esos ritmos exponenciales de crecimiento mes a mes, porque al depender de un solo canal, si es que ese canal empieza a tener falla o si es que por A de ese motivo no performó o, no, o nosotros no performamos igual que el mes pasado, ese canal se va a ver mermado. Entonces, acá vemos la importancia de empezar a diversificar y de empezar a entender cómo construimos sistemas que sean complementarios entre todos los canales.
También baja calidad en reuniones de venta. Y esto es como la pelea clásica oye, yo me encargo del marketing, la persona que se encarga de ventas la tiene que cerrar sí o sí. Y la persona de ventas te va a decir, oye, me mandaste un lead demasiado malo, poco encuadrado, poco nutrido, y se genera ese dilema clásico de todas las empresas, en donde ¿es problema en realidad de la persona que está cerrando o es problema de la persona que está generando? Cuando somos fundadores y estamos en los dos lados, en el lado de generarla y en el lado de cerrarla, quizás somos más objetivos y empezamos a decir, oye, quizás esto pude haber encuadrado al lead de mejor manera, pude haberle dado más contenido, etcétera. Pero cuando ya tenemos dos espacios de, de transacción, por así decirlo, que el marketing que te va a generar los leads, la demanda y el equipo de ventas que te la va a cerrar, ahí tenemos que tener puntos medios en donde nosotros podamos empezar a tomar cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, eh, acá tenemos que cualificar con un método, con método. Cualificar con método eh, la venta. ¿Qué implica eso? ¿Vamos a meter a todas las personas en una reunión de venta o a las personas que genuinamente están calificadas, que cumplan con las características de nuestro cliente ideal, que cumplan con que quieran tomar una decisión en los próximos 6 meses? ¿Vamos a meter a personas que encajen 100% con nuestro cliente ideal? Y eso son conversaciones internas que ustedes tienen que tener dentro de su empresa o ustedes como fundadores para, para que después tengamos las expectativas claras de los dos lados. ¿Ok? Y también ciclos comerciales infinitos, y acá nosotros lo estamos viendo que los ciclos comerciales se están alargando mucho por diferentes temas de contexto. Por ejemplo, que cada decisión hoy en día se está tomando mucho más informado, sobre todo por el avance en las redes, el avance del contenido y los presupuestos limitados que cada vez están teniendo las empresas. Entonces, una empresa que antes quizás necesitaba 20 puntos de contacto para cerrar un servicio o un producto, ahora quizás va a necesitar 50, 60 puntos de contacto. Te van a tener que ver en un video, te van a tener que ver en un blog, les vaya a tener que mandar 3 propuestas, vaya a tener que tener 5 reuniones. Entonces, ¿qué implica que, que el proceso de decisión de compra se esté enfocando más a la confianza? Es que nosotros tenemos dos opciones: lograr esos 40, 50, 60 puntos de contacto en el mismo periodo de tiempo, o ser más eficientes del lado del marketing y empezar a cortar esa brecha y hacerlo, en vez de 5 meses, hacerlo en 2 meses, en 3 meses. Eso también puede depender de nosotros. Y como hemos visto que empresas están bajando sus ciclos de venta y están vendiendo más rápido, es dando más puntos de valor lo más rápido posible, nutriendo más, haciendo estrategias de no solo de adquisición, sino de nutrición y de creación de valor ya cuando es un lead. Entonces, el proceso de adquisición y el proceso de marketing no solo se acaba cuando el lead entra y ahí marketing se lava las manos. Es el lead entra y es una manifestación de interés de conocer, pero nosotros tenemos que acompañar a ese prospecto en esa manifestación de interés de conocer. Y ahí en unos minutos más vamos a ver algunas estrategias que podemos bajar de esto, pero quiero que entendamos que esto es lo que está pasando a nivel 2025. ¿Ok? Vamos ahora con una siguiente parte, que son las razones. ¿Qué está pasando a nivel región, del por qué se están generando estas problemáticas? Y es primero lo que hablábamos al principio con Chris: no está ejecutando bien tu mejor mecanismo de adquisición, que es un tema de forma. Las personas dicen, oye, no me funciona prospección en frío. Ya, no te funciona, ¿por qué? No te funciona porque lo configuraste mal, porque estás mandando un 10% de lo que tenías que mandar. Oye, no me funciona anuncio. ¿Configuraste bien tu API de conversión? ¿Hiciste el setup técnico? ¿Cuántas creatividades estás haciendo? ¿Cuánto presupuesto estás metiendo? Entonces, si bien comentábamos que el acceso
a todos estos tipos de mecanismos está aumentando, también tenemos que ser cada vez más profesionales a la hora de hacerlo, porque no podemos criticar el mecanismo si es que no lo implementamos de una forma correcta. ¿Ok? También no operas con una metodología repetible mes a mes. Eso implica un mes estoy haciendo una campaña, otro mes estoy haciendo anuncios de este estilo, después el equipo de ventas lo toma de esta otra forma. Todo esto para que opere como una máquina. Al final nosotros tenemos que pensar que esto es una máquina de adquisición de clientes que le tenemos que dar más estímulo al principio para que salgan más resultados al final, más ventas. Si es que no lo operamos con una metodología que sea acumulativa, es decir, que podamos sacar más anuncios, que podamos sacar más campañas, que podamos hacer más prospección, vamos a quedar cortos en esta primera parte del embudo y va a salir menos de acá. Entonces tenemos que entender cómo operamos con una metodología que se pueda repetir mes a mes, que tengamos metas de contenido, que tengamos metas de anuncios, que tengamos metas de pipeline, que tengamos metas de todo, eso medirlo para que al ejercicio final nos salga más venta. ¿Ok? Y bueno, algo súper importante que lo vemos nosotros todos los días, hay un tema de mindset en Latinoamérica, que es por qué siempre está mal visto gastar más en marketing. Si es que nosotros, y esto yo creo que es un tema más de base, pero ustedes como fundadores o como gerentes de marketing o como gerentes comerciales, ustedes deben estar pensando, ¿cómo gasto cada vez más en marketing? ¿Cuándo ustedes son eficientes obviamente en el marketing? Porque si es que gastan uno y después de eso sacan 10, no voy a querer gastar uno, voy a querer gastar 10.000. Entonces, ustedes tienen que entender de que el gasto en marketing o el gasto en publicidad o el gasto en campañas de prospección o el gasto en contenido siempre va a estar justificado cuando nosotros seamos capaces de atribuirle el ingreso. Entonces, si es que nosotros conectamos, oye, me está saliendo el lead $5 por mis campañas de prospección o la reunión me está saliendo $50, de las cuales estoy convirtiendo en cliente una cada 6, ahí ya tenía un mecanismo. Si, si la reunión te sale $20 y cada 5 reuniones tenemos un cliente, tu costo de adquisición es- sería 100 en prospección. En prospección. Entonces, si es que eso te da 1.000, por ejemplo, esto obviamente es un ejemplo, te da 1.000 de ingreso, 1.000 de ingreso, vamos a tener un delta de 900, que este vamos a estar buscando todo el rato cómo escalarlo. De acá obviamente van a salir tus costos de operación, cuánto te sale operar el servicio o el producto, va a tener tu gasto en plataforma, tus costos fijos, etcétera. Y después esto va a disminuir un poco, pero ponte tú que esto en 500. Si después estoy metiendo 100 y estoy sacando el limpio 600, tu labor como fundador, como gerente de marketing o como gerente comercial no es, oye, quedémonos en este gasto nomás si estamos bien. Tú ahí descubriste una palanca en donde si esto lo multiplicas por 10 vas a sacar 500 por 10. Entonces eso es un tema de mindset y de metodología y de métricas que tenemos que ir manejando independiente del rol en el que estemos, ya sea fundador de una empresa que está comenzando o ya una gerencia de un equipo que ya está consolidándose, tenemos que empezar a agarrar estos mindsets de número porque estas son las palancas que mueven los millones de dólares en facturación. Y nosotros los vemos con empresas de tecnología. Cuando empiezan a entender que gastar o el costo de adquisición de clientes es 1x y tu lifetime value o tu valor o el dinero que te da ese cliente a lo largo del ciclo de vida con el que está contigo es de 1.000, hay una palanca que hay que escalarla. Y eso es el mindset, eso es el rol principal que quiero que se queden, que tenemos que empezar a cambiar. Que no es marketing, oye, vamos a eventos, hagamos la presentación bonita, es cómo podemos empezar a cambiar
el efecto o la consideración de que el marketing es solo lo bonito, sino que cómo empezamos a orientar esto a generar más clientes, más leads, más todo, y que la facturación a fin de año crezca. Y bueno, antes de pasar a los ejemplos, también quería repasar esto con ustedes, que es todas las razones que vimos anteriormente nos llevan a tres puntos súper importantes. Primero, que nosotros por no saber hacerlo o por no masterizarlo internamente, empezamos a hacer contrataciones internas de poco impacto, que por ejemplo pueden ser, oye, voy a contratar un ejecutivo comercial. ¿El ejecutivo comercial es capacitado o está capacitado para conseguir temas reuniones? Poco probable, porque por lo general son perfiles de entrada. Él te va a solucionar tu gran problema de generación de ingresos, posiblemente no. Entonces uno empieza a hacer ese tipo de contrataciones muchas veces por desesperación y por desconocimiento, pero tenemos que entender que primero tenemos que tener controlados los principales mecanismos antes de empezar a contratar y decir, oye, quiero trabajar con estas dos personas que estén haciendo o que estén llamando todo el día, o quiero empezar a externalizar esto. Primero lo tenemos que controlar internamente y después vemos si contratamos a alguien para que lo opere, no para que lo construya. ¿Ok? Después tenemos externalizar la adquisición de clientes y este es el mecanismo clásico de esconder el polvo debajo de la alfombra, que es, oye, me está costando mucho adquisición de clientes, se lo voy a dejar a un experto en marketing. Voy a contratar una agencia de un chico de 18 años que lleva un año haciendo marketing y voy a ver si él me resuelve el problema de fondo de mi negocio. Es como, eso no te va a solucionar si es que no tienes las bases bien puestas de tu negocio. Tus métricas principales, cuánto revenue sacar post cliente, cuál es tu costo de adquisición, cuáles son los mecanismos que mejor te están funcionando. Primero, antes de evaluar este tipo de servicio, tenemos que entender los principios y fundamentos de adquisición de nuestro negocio. Y ahí ya podemos empezar a evaluar si esto me conviene externalizarlo. Quizá esto no, esto prefiero tenerlo interno, esto prefiero hacerlo yo. Ahí esas conversaciones son interesantes. Y también nos lleva a quemar dinero en malos mecanismos. Por ejemplo, hay empresas que dicen, ya voy a quemar $1000 en Google Ads. Voy a ver si me funciona. Ponen $1000 en una campaña, lo mandan a la página principal, no lo optimizan, no hacen una buena campaña, no se dan el tiempo de hacerlo bien, no investigan y les termina literal quemando $1000 que podrían haber sido invertidos de una forma más inteligente. Entonces, nosotros desde el punto de vista de la gerencia o del fundador tenemos que tomar el peso a esto, sobre todo en las etapas en las que estamos, que por lo general todos los que están acá están en etapas tempranas o medias de su generación de cliente o de su adquisición de comercial. Y antes de llegar y hacer inversiones o contrataciones a las tontas y a las locas, tenemos que entender los fundamentos. Y parte de entender los fundamentos es entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Y con eso nos vamos ya a la primera parte de lo que funcionó, lo que no funcionó del 2025 y vamos a partir por anuncio. Y antes de partir, Chris, ¿cómo viste ese contexto? Ha estado bien variado. De hecho, ahora lo que está pasando, no sé si te has dado cuenta tú, que una sobreexplotación de inteligencia artificial se ha apoderado de la generación de anuncios, y sobre todo en Meta. En LinkedIn, bueno, quizás más adelantamos a ver el tema del contenido, pero también, ahí va a ser una separación, en LinkedIn es demasiado corporativo los anuncios que yo estoy viendo. Son muy corporativos, demasiado transaccionales, y al final es un poco conectarlo con lo que tú decías hace un rato atrás, que mientras no entreguemos valor, al final va a ser una interacción como un anuncio más. Entonces yo creo que ahí el anuncio en sí, independiente del canal, hay varias oportunidades que se pueden generar a partir de la expertise que tenga cada uno dentro de la empresa. Por ejemplo, un anuncio bueno para nosotros puede ser educando, como lo mismo estamos haciendo acá, solo que en un formato de corta duración, versus el salir a buscar una compra de una transacción de X dólares, como si fuera un e-commerce.
Entonces yo creo que ahí a nivel general hay hartas oportunidades que podemos ir barajando ahora. Buena. Sí, 100% muy de acuerdo. Y en relación a eso mismo, ahora el ejercicio que vamos a hacer equipo, a todos los quiero todos súper conectados porque acá es la parte más importante del taller de hoy día, donde vamos a estar sacando los aprendizajes de estos tres canales. Vamos a revisar anuncios, prospección, contenido, obviamente foco generación de leads, de clientes B2B. Y si se fijan, cada mecanismo lo tengo dividido en dos. Vamos a revisar dos niveles. El desafío más grande y un desafío secundario y una solución más grande y una solución secundaria. ¿Ok? Entonces vamos a partir con el desafío más grande que vimos el 2025 relacionado a los anuncios, que en este caso fueron los bajos niveles de confianza, la poca efectividad y el bajo ROI de las compañías B2B que estaban corriendo anuncios principalmente en Meta y en Google. Y acá ustedes me dirán, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que quizás yo empecé a hacer anuncios el 2022, 2023 y ahora estoy en 2025 y, y no entiendo por qué me bajó tanto la efectividad? Y acá un primer argumento que yo les doy es la accesibilidad para hacer anuncios. Y lo conversábamos al principio. Imagínense todos los cursos, todas las formaciones, todo el espacio nuevo que existe hoy en día para hacer anuncios en Meta, en Google, en lo que sea. Todas las agencias que están haciendo. Todas las personas que hoy en día se atreven a salir en cámara, que en 2021, 2022 decían, oye, qué vergüenza. Ahora es, compadre, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, la accesibilidad, obviamente, nos hizo que la competencia subiera. Y obviamente, a mayor competencia o a mayor espacio de personas que están compitiendo en nuestro mercado, empezamos a ya no ser los únicos que daban ese servicio o ese producto. Y también empezó a pasar algo que yo creo que es súper fuerte, que es las personas están dejando de creer en los anuncios que antes quizás funcionaban. Antes las personas de alguna u otra manera igual te veían y decían, ah, ya mira, me puede servir esto, voy a entrar. Ahora cualquier persona que está exponiéndose en cámara puede decir, oye, no le creo a él. No. Oye, él puede estar diciendo que el producto o el servicio es muy bueno, pero no te creo. Entonces partimos de una posición en el 2025 de desconfianza. Y eso también impactó en las otras dos, en los otros dos puntos, en la efectividad y en el retorno de la inversión, porque hay personas que dicen, oye, ya no quiero, como este compadre vende servicios de tecnología, y me salieron cuatro empresas de servicios de tecnología. Antes quizá era el único anunciando en ese mercado, ahora hay 24 anunciantes más. Eso, bueno, a gran escala, el mercado también nos está forzando a mejorar, nos está forzando a ser más profesionales, a hacer las cosas mejor, a dejar de improvisar. Y también imagínense que todo el espacio de anuncios es, por así decirlo, un espacio en donde uno va a apostar. Algunos lo ven una apuesta más, da lo mismo, esto lo estoy invirtiendo en mi negocio, pero hay otras personas que dicen, yo prefiero invertir o gastar estos $5.000 en anuncios en vez de tener contratado 5 meses un ejecutivo comercial. Entonces, ese tipo de apuesta, hoy en día también tenemos que empezar a direccionarla hacia donde sea más efectivo ese dólar. Y bueno, eso a gran escala. Hoy en día, ¿cómo podemos mermar esto de la accesibilidad y de la mayor competencia? Es a través de embudos de nutrición y de largo consumo. Y acá me quiero detener un poco porque uno por lo general, si es que está comenzando a hacer anuncios, va a haber algo de este estilo.
Tú vas a tener un anuncio, lo vas a querer mandar a tu website y uno espera un lead. Ese lead va a una reunión y a un cierre. Esas son las expectativas, ¿no? Pero la realidad es bastante diferente a esto. Hoy en día ya no es mandar a través de un anuncio a un website. ¿Por qué? Y vamos a empezar a picar desde el principio. Quizás antes nos toleraban que tuviésemos pocos anuncios. Ahora por las últimas actualizaciones de Meta, de Google, tenemos que tener múltiples campañas, múltiples anuncios, diferentes ángulos de anuncios que nos van a traer diferentes perfiles de clientes. Entonces lo que quizás antes era dos anuncios que teníamos corriendo, hoy en día ya van a ser ocho o van a ser 15 desde diferentes ángulos, con diferentes estructuras, etcétera. Quizás en el 2020 podíamos mandar todo el tráfico a nuestro website, pero hoy en día, por las eficiencias que nosotros estamos viendo, ya no queremos mandar esto a un website. Esto lo queremos mandar a una landing page optimizada para que la persona convierta. Entonces, esa landing page va a tener un video, va a tener una descripción de nuestro producto bien profunda, va a tener cómo nosotros hemos solucionado esos problemas antes, va a tener los atributos de nuestro producto, va a tener testimonios, va a tener los logos de las empresas con las que hemos trabajado. Entonces, antes quizás con el mínimo necesario lo podíamos lograr y podíamos tener demanda. Hoy en día con estos embudos tenemos que ir al siguiente paso y tenemos que entender, ok, ¿cómo esto podemos empezar a masterizarlo? Y de hecho, esto es solo como una pequeña parte de un embudo, que es un embudo directo, que es yo voy a mandar a una persona a que me agende mi calendario a través de un anuncio, pero acá pasan muchas cosas entre medios. Y por eso nosotros lo llamamos embudo de nutrición y de largo consumo, porque las personas ya no van a estar dispuestas a pagarte ticket alto por solo un anuncio directo. La persona que te ve en un anuncio dice, ah, ya, te conozco, quizás está yendo, quizás no voy a la reunión, te manifesté una intención. Pero acá, a lo largo de todo este proceso de que te vio en el anuncio hasta que te cierra, pasan muchas cosas. Pasa, por ejemplo, que acá la persona quiere que confiemos o necesitamos que confíe más en nosotros. Entonces acá va a haber un webinar, como lo que estamos haciendo nosotros. Y acá va a haber otra instancia, que puede ser un blog o un contenido de valor. Y acá quizás necesita otro tipo de activo de venta, que ya no va a ser ni un webinar ni un blog, quizás va a ser un video de YouTube. Entonces, muchas de las cosas que antes pensábamos, oye, voy a correr anuncios, necesito anunciarme en Meta, acá, vamos a poner Meta en Google, y nosotros decimos, voy a contratar una agencia que haga Meta o que haga Google para que después mande tráfico a mi website y que eso me genere cierre. Si es que eso lo hicimos en 2025 y tuvo resultado, tuvimos mucha suerte. Porque en la gran mayoría de industrias en las que nosotros hemos trabajado, hacer eso ya no tiene resultado. Porque es muy poca la confianza que existe de cara a que te vean en un anuncio y te paguen grandes tickets. Entonces, por eso empezamos nosotros a trabajar con embudos de nutrición y de largo consumo, porque nosotros queremos demostrar que somos las personas más capacitadas para resolver el problema que tiene la empresa, que tiene el tomador de decisión, y eso no lo hacemos a través de 20 segundos de un anuncio. Entonces, o de un clic en Google.
dependiendo obviamente del servicio. Si es que estamos buscando, no sé, una persona o un servicio que, no sé, que le pongan reja a mi casa. Quizá ahí Google tiene mucho sentido porque yo quiero la persona que me lo haga más rápido y mejor, quizá. Y no necesito mucha educación. Pero para negocios, por ejemplo, de tecnología, negocios de servicios digitales, negocios de consultoría, no van a confiar en ti por verte 20 segundos en un anuncio. Es imposible. Entonces, ese es nuestro primer cambio de mindset, que es cómo dejamos de pensar en un embudo tan corto, que es de un anuncio a una página y de una página a un lead y a un cierre, para empezar a pensar en embudos de nutrición de largo aliento, en donde podamos educarlo, en donde podamos ganar su confianza, en donde podamos entender cuáles son las necesidades de esas personas aisladas y demostrarle que nosotros somos los mejores para resolverlo. Eso a nivel de instancia uno. ¿Qué te pareció, Chris? ¿Cómo lo habéis visto en relación a lo que hemos visto con otras empresas? Súper bien. De hecho, acá la pregunta que quizás más de alguna persona se puede estar haciendo es ¿cómo le explicamos esto mismo al área de ventas? Que no tiene tiempo para que nosotros hagamos la construcción de un embudo o de un sistema de nutrición que tenga múltiples puntos de contacto y que finalmente la persona termine por decidirse que nosotros somos la mejor opción. ¿Cómo yo le explicaría al área de ventas, ahí en tu posición, que esto es lo que nosotros deberíamos hacer el 2026? Claro, claro, 100%. Oye, y ahí van saliendo unas preguntas re buenas. Jordana nos dice, ¿qué pasa cuando se deriva una landing page y el cliente no quiere verlo? ¿Sería recomendable que en ese landing page deberíamos poner también WhatsApp para que nos escriban directo? Y ahí tenemos que empezar a analizar, Jordana, los por qué. ¿Por qué no te quieren ver? Quizás está atacando un ángulo incorrecto. ¿Por qué esa persona, si es que nuestro producto resuelve un dolor en específico, no quiere verlo? Entonces, no lo quiere ver porque está mal optimizado, porque es un contenido malo, porque ahí tenemos que empezar a analizar desde el principio. ¿El anuncio es capaz de filtrar a la persona que tiene el dolor? Si es que ese anuncio dice, oye, estoy buscando personas que tengan este desafío o este problema y nosotros lo resolvemos de esta manera, ya por lo menos te das cuenta de que el problema no está en el anuncio. Sea bien editado o mal editado, da lo mismo. Lo que importa del anuncio es que filtre. Después, cuando la persona entra a la landing page, no quiere ver el contenido porque, uno, la forma incorrecta de presentación del contenido, quizás es muy largo, o porque el contenido es aburrido, o porque no resuelve las necesidades reales. Entonces, pensémoslo en esa escalera de resolver el problema. Si es que el problema está del lado del contenido, podemos empezar a cambiar los ángulos de contenido. Y lo que veo también muchas empresas B2B es que mandan todo, como las empresas B2B resuelven muchos problemas. Entonces, cuando tienen muchos problemas y muchos tipos de personas que toman decisión, tratan de juntar todo. Entonces, lo más importante en ese caso, o cómo resolvería yo ese problema, es haz un anuncio para un problema o para un tipo de persona que le puede resolver el problema y haz una landing page específica para ese problema. Entonces, esa es la forma que empiezan a consumirte más o que suman tus parámetros de consumo. Que no hablemos de generalidades, que hablemos de precisiones. ¿Ok? Y bueno, ahí Bárbara nos pregunta, entonces tenemos que crear anuncios, uno para webinar, otro para contenido, otro para un video de YouTube, siempre crear una landing. Eso, Bárbara, lo vamos a estar viendo más en detalle mañana, que es el cómo. Pero acá lo que quiero que se queden es que aparte de tener anuncios o múltiples anuncios, es entender la lógica de que ya no podemos ser generalistas o ya no hay espacio para decir, hola, nuestra empresa resuelve los desafíos tecnológicos de desarrollo de software. Les doy firmado que corren un anuncio así, les van a caer puros leads basura. Porque hoy en día hay tanta competencia en anuncios que si es que estamos mucho tiempo en ese espacio, vamos a quemar presupuesto y no vamos a traer leads de buena calidad. Entonces nosotros tenemos que entender el embudo en todas sus partes. Quizá el anuncio
es tu primera parte del funnel, en donde tú vas a atraer personas que tengan un dolor en específico. Nosotros usamos anuncios para atraer personas que quieran adquirir más clientes. Y después, este webinar, por ejemplo, no tuvo anuncios. Hay otros webinars o otros eventos que nosotros sí les damos anuncios. Pero este webinar, para nuestro efecto, es un webinar de nutrición. Entonces, si es que tú lo miras en el funnel, este webinar está como en la mitad del proceso de compra de ustedes. ¿Me explico? Bien. Eso lo vamos a ver mañana más en detalle. No quiero que pensemos tanto en el cómo, porque el cómo lo vamos a explicar mañana. Quiero que entiendan muy bien qué es lo que está pasando para entender cuáles son esos puntos que podemos identificar en su empresa y empezar a trabajarlo en conjunto. ¿Ok? Bien, vamos con el desafío de equipo. Calidad de leads y desafíos de configuración. Y esto nosotros lo hemos... Esto es porque se nos acercan la gran mayoría de personas. Oye, estoy corriendo anuncios. Ay, acá. Anuncios, corro mis campañas en Meta, en Google, etcétera, pero me llegan personas no cualificadas que me hacen perder mi tiempo y que me frustran porque estoy todo el tiempo pensando, oye, estoy quemando mi dinero en presupuesto en vez de invertirlo de una mejor manera. Y ahí ese gran desafío nosotros lo abordamos desde dos lados. Primero es, uno, hoy en día tenemos que encuadrar todos los tipos de puntos de contacto en anuncios, hay que encuadrarlos muy bien. Entonces, ustedes cuestiónense y parto con Meta. Si ustedes están corriendo anuncios en Meta, pónganle mucha atención a los guiones, más que a las ediciones. Ustedes en el guión tienen que mencionar, uno, su cliente ideal o buyer persona. Lo pueden mencionar directo o indirectamente, pero por lo general todos parten mencionándolo directamente, si es que es como lo más principiante, por así decirlo. Que es, oye, yo estoy ayudando a empresas de tecnología que vendan más de $1 millón a hacer esto. Pero hay otras personas que prefieren mencionarlo indirectamente, que es, eh, el mes pasado estuve trabajando con un gerente de una empresa de software que él estaba teniendo un problema cuando llegó a su facturación de $1 millón. Si se fijan, ahí no estamos diciendo empresas de software que vendan $1 millón, estamos diciendo indirectamente, ayudé yo a esta persona en este momento. Y eso es lo que busca el proceso de encuadrar. Cuando ustedes están haciendo sus guiones, busquen filtrar. Eso es lo que nosotros no queremos más volumen, no queremos volumen infinito. Nosotros queremos que nos lleguen las personas correctas. En Google y en Meta, esto también aplica para los dos, porque en los mensajes todo el rato tenemos que estar descartando personas. Imagínense que los motores de anuncios de Meta y de Google les muestran esto a cientos de miles de personas. No todas las personas van a encajar con el mensaje de nuestro servicio, de nuestro producto, pero lo que buscamos son descubrir qué personas tienen este dolor. Y ya cuando le enseñamos a Meta y a Google que estas personas tienen este dolor, después nos van a traer más personas que tengan estos dolores similares. Entonces, esa es la lógica de anuncios que quiero que empecemos a correr, dado este desafío de calidad, que es tratemos de excluir a personas de cara al mensaje, a los guiones que estemos haciendo, para que no nos lleguen esos leads basura. Y eso es el primer escenario. Tratemos de encuadrar lo máximo posible a través de nuestros mensajes. Y mensaje en guiones, mensaje en la landing page, mensaje en la comunicación, en cómo escribimos. Pensemos todo el tiempo cómo excluimos. ¿Ok? Y después, el segundo punto son los desafíos de configuración, que es el 85% de las empresas se cae acá. Es, oye,
No sé cómo instalar bien el pixel, la API de conversión. Oye, suerte si es que está instalado primero. Exacto. Y hay personas que dicen, no, yo estoy metiendo varios miles de dólares. Oye, ¿y cómo estáis midiendo cuánto te sale una reunión? No, me sale barata, me sale esto. ¿Y cómo la estáis midiendo? No, con pixel. O ni siquiera la contrasto con lo que dice mi CRM. Entonces, si es que ustedes genuinamente quieren hacer que este mecanismo funcione, se tienen que preocupar de las configuraciones iniciales en, en su pixel, tener la API de conversión bien hecha, eh, tener el setup en Google Tag Manager también bien hecho. Y parte de todo esto es que ustedes entiendan desde la base, oye, para escalar anuncios, que volvemos a la parte de mindset, nosotros tenemos que estar en el estado en cómo gasto más en marketing para sacar más revenue. Ese es nuestro mindset que todos los que estamos acá debiésemos tener. ¿Cómo logro gastar más para traer más? No vamos a gastar menos para traer menos, obviamente. Eh, ¿Cómo logramos aumentar este presupuesto para que a nivel de ingreso nos genere más? Y esto yo diría que es imposible de hacer si es que no tenemos una configuración técnica bien hecha. Y acá ustedes tienen dos opciones. Tienen opciones de empezar a investigar por su propia cuenta, empezar a hacer ese proceso de setup interno, pagarle a alguien o empezar a hacerlo por su propia cuenta. Pero traten de que esto, si es que ustedes ya quieren crecer en anuncios, ya esté bien solucionado. ¿Ok? Entonces, recapitulando y antes de saltar a prospección, ¿cómo mejoramos la calidad de los leads? Uno, encuadrar. Dos, hacer un buen setup técnico. ¿Cómo mejoramos los desafíos de configuración? Haciéndonos cargos de que si es que queremos gastar más en anuncios o queremos que esto nos traiga mejor calidad de leads, vamos a tener que invertir ya sea tiempo nuestro o dinero para que una persona implemente bien esto, o si no, siempre vamos a estar pagando de más por un buen lead y no lo vamos a poder escalar, ya sea en Google o en Facebook. ¿Ok? Oye, vamos con de esto, que es configuraciones técnicas enfocadas en IA, que esto es básicamente lo que conversamos. No quiero extenderme mucho más porque hablamos del proceso de encuadrar y hablamos del setup. Y esto, ¿por qué enfocarlo a la IA? Porque imagínense que el motor de inteligencia artificial de Google y de Meta aprende a través de los eventos exitosos. ¿Ok? Entonces, cuando una persona agenda, Facebook, Meta o Google dice, ah, ok, agendó una persona, lo hice bien. Pero si es que no le estamos diciendo bien, por ejemplo, si me están agendando puras personas malas, puras personas que no cualifican o que no tienen dinero o que no encajan con mi cliente ideal, le vamos a estar diciendo a estos motores, agendó, 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 pero todo esto es información errónea, porque uno, no está cualificado, dos, le estamos diciendo a estos motores, lo hiciste bien, cuando en realidad llegó una persona que no tenía nada que ver. Entonces, por eso, lo más importante, a nivel general, obviamente no tenemos 10 horas para entrar en la profundidad de lo que requiere esto, pero encuadremos con el mensaje y hagamos un setup que nos permita activar solo los eventos que funcionan correctamente o las personas que llegan y están cualificadas. Entonces le vamos dando información a Google y a Meta de solo personas que lo hicieron bien. Y así las inteligencias artificiales de Meta y de Google nos pueden traer clientes similares a eso, a los que están dispuestos a pagar, a los que cumplen con esas metodologías de cualificación que ustedes tienen. ¿Ok? ¿Cómo lo viste, Chris? Bien. De hecho, ahí podría ser un ejemplo práctico del cómo se debería ver esto.
como, En la parte de la separación del formulario, o ahí no es necesario que lo dibujes, pero ahí si es que se están preguntando cómo enviarle los eventos positivos a estos motores, el filtro lo pueden hacer directamente en el formulario. En los formularios uno puede poner ciertos condicionales que si cumple algunas características se vaya por un flujo y si se va por ese flujo lo marcamos como un positivo y si se va por otro flujo, que básicamente serían los not qualified, no me lo contabilice como un evento positivo, que al final oye, Chris, ¿se ve la pantalla allí? A se ve. explicarlo, ya, Sí. buenísimo. Te lo explico de una forma súper práctica, ahora que estamos todos enchufados. Esto es un webinar que nosotros por lo general prendemos anuncios hacia esta dirección, a esta landing page. ¿Ok? Este webinar fue en octubre. Entonces, la persona, nosotros teníamos un anuncio que decía, inscríbete a este webinar, vamos a enseñar adquisición y prospección. La persona llegaba acá, ponía sus datos y nosotros tenemos una variable de separación para la persona que podemos ayudar o no. ¿Con qué perfil te sientes más identificado? Entonces, acá tenemos fundador o dueño de una empresa B2B, que ese sí lo podemos ayudar, gerente o líder de marketing, venta o growth de una empresa B2B, que lo podemos ayudar, consultor, coach o freelancer, lo podemos ayudar, y después todos estos perfiles, que son, si se fijan, perfiles que no encajan con los negocios que en Growth Club ayudamos, como analista, dueños de negocios físicos, soy estudiante, si es que la persona coloca esto va a llegar a otra landing page, va a llegar a otro destino. Entonces, vamos a completarlo rápido. Vamos primero a completar el cualificado. Ah. Acá, si se fijan, la persona llegó a esta landing page en donde yo le hago un video de, oye, el evento va a ser de esto, etcétera. Y esta es una persona cualificada. Entonces, yo a esta persona sí le devuelvo la información a Meta o a Google de que me cuente el evento, lo hiciste bien. Pero si es que hago lo mismo acá y pongo dueño de negocio físico, me va a mandar a otra landing page, que a nivel de diseño es la misma, pero a nivel de venta es diferente. Si se fijan, acá aparece NQL-webinar. Entonces, todas las personas que llegan a esta página, yo le digo a Meta y a Google, no contabilice eso, porque eso no está bien. Eso es una persona que a mí no me sirve para efectos prácticos comerciales. ¿Ok? Bien, vamos a ir avanzando porque todavía nos queda prospección y nos queda contenido. Y, y quiero que dejemos de pensar en anuncios. Hablamos ya 20 30 minutos de anuncios. Eh, vamos a ver ahora prospección. Vamos ahora a tocarle la puerta a nosotros al cliente, a decirle, tengo mi servicio, tengo mi producto y cómo yo te puedo ayudar. Ahí vamos a partir con el primer desafío que vimos nosotros este año. Y quiero meter a harto Chris en esta conversa porque él es bien fuerte en lo que es prospección y adquisición en frío. Vimos el primer desafío que es exigencias de los proveedores de correo, Gmail, Outlook, para no llegar a spam. Esto, en consecuencia, es el 80% de los correos de empresas con las que estábamos trabajando o terminaban en promociones o terminaban en spam. Y esto porque hay una serie de requerimientos técnicos que nosotros como fundadores, como líderes, antes de hacer prospección, tenemos que considerar. Que primero es todo y esto va a sonar técnico, pero tu registro de Kim, de Mark, tu registro de Kim, de Mark deben estar resueltos, deben estar resueltos. Todo lo que implica eh, un proceso de configuración técnica es necesario antes de hacer prospección. O si no, vamos a empezar a caer a spam si es que empezamos a mandar
correo en frío de la nada desde nuestro dominio principal. Y acá el error común que vemos es usar el dominio principal. En este caso, si es que ustedes están enviando correos de prospección a través de su dominio principal, preocúpense porque le están bajando la reputación a su dominio y a su casilla. Entonces, estas exigencias de Gmail y de Outlook son cada vez más grandes porque están reconociendo que muchas personas están usando herramientas de inteligencia artificial para llegar a infinitas personas. Y ahí lo que nosotros recomendamos es, antes de hacer cualquier tipo de campaña, sentémonos y entendamos cuál es la configuración que tenemos que hacer para empezar a hacer email en frío y que resulte. Esto es enviar a través de dominios no principales, secundarios, también enviar a través de múltiples casillas y enviar a correos verificados. Y ahí me gustaría meterte en la conversación, Chris. ¿Cómo habéis visto estas exigencias de Gmail y de Outlook relacionadas a spam en la práctica? ¿Cómo con las empresas que hemos trabajado, qué perspectiva habéis visto? De hecho, justo había un comentario de Gabo que decía que este año se había puesto más pesado Google con estas políticas. Y ahí, si bien siempre vamos a tener restricciones nosotros de estos motores, lo que nosotros tenemos que ser suficientemente astutos para ver de qué forma mitigamos esto. Por eso lo que nosotros hacemos es tener esto construido como bloques de Lego. A mí me gusta dar como este ejemplo porque es súper representativo. Que si es que un dominio contiene dos casillas, quizá acá nos vamos a ir a la parte técnica, pero se me llegaran a quemar por ABC motivos, porque Google lo identificó, porque Outlook me lo marcó como spam, por lo que sea, mi campaña en sí no va a dejar de operar. Entonces, por eso es importante que la infraestructura que ustedes vayan a construir tenga esta lógica de bloques. Y lo segundo es que las exigencias se van a poner mucho mayores porque el acceso al conocimiento técnico ya no está siendo una barrera de entrada. Entonces, ahí ustedes cómo pueden mitigar esto con lo que dice Luke, tener la parte técnica bien configurada. Hay personas que compran dominios secundarios, hacen email en frío de forma manual de estos dominios secundarios, pero solamente por no ponerle la foto al correo o por no redireccionar este dominio secundario al dominio principal, baja la reputación. Entonces, yo creo que siempre es bueno seguir las buenas prácticas, eh, por lo menos en América y en Europa, se sigue haciendo y se va a seguir haciendo porque es un canal que en la práctica, cuando uno lo sabe operar bien, cuando uno hace la matemática de cuánto tiempo le estoy invirtiendo, cuántos recursos le estoy invirtiendo y cuánto es el retorno que me está generando, también lo puedo hacer pilar dentro de mi estrategia de adquisición. Pero resumiendo, hay que seguir las buenas prácticas. Y las buenas prácticas van desde el seteo, desde el envío por casilla, no mandar más de 25 correos diarios por cada casilla. Y así yo creo que eso lo vamos a revisar mañana en detalle, el cómo, pero hay que seguir las buenas prácticas. Acá no hay un camino rápido para hacerlo. A eso es lo que voy. Sí, totalmente. Y bueno, hay muchas cosas que en el libro aparecen, pero que hoy en día en la práctica han cambiado un montón. Las buenas prácticas, según Google, dice, cada casilla puede enviar hasta 50 correos por día, aproximadamente para no ser considerado una casilla de alto envío. Esos 50 en la práctica son unos 20-25. Las casillas, que en este caso, a los que no saben, una casilla puede ser, por ejemplo, look, arroba growclub.io. Esto es una casilla. Entonces, esta dirección de correo, si es que nosotros lo ocupáramos para hacer email en frío, podría enviar de 20 a 25. Y después, si es que tenemos una que sea, no sé, look.c arroba el dominio.com, esa puede enviar 20, 25. Entonces,
lo que te dice Google es una historia, lo que pasa en la realidad es otra historia. Y en América y los mayores cracks del mundo de prospección en frío se están moviendo en este rango, 20-25. Eso también hace que, como cuando estemos planteando nuestra estrategia de prospección, también empecemos a pensar, ya no quiero, si es que logro solo enviar 25 emails por casillas, ¿cuántas casillas necesito para enviar 1000 correos por día? O, no sé, 500 correos por día. Antes uno quizás requería menos por esta práctica de los 50, pero ahora ya ha ido bajando a los 20-25. ¿Ok? Y veamos la solución de esto. ¿Cuál es la solución a a la subida de exigencias de Gmail y de Outlook para no llegar a spam? Lo decía Chris, configuración técnica correcta, que esto es todo lo que les escribí en los puntos, pero quiero que se queden con el mensaje de uno, tener una estrategia de adquisición en frío. ¿Qué implica tu estrategia de adquisición en frío? Que es, ¿puedo enfocarla más a capital humano, es decir, contratar, o puedo enfocarla más a tecnología? Si es que quiero enfocarla más en tecnología, que vemos que todas las empresas se están enfocando más a la tecnología que el capital humano, tengo que entender cómo quiero construir eso. Entonces, acá lo capital humano y tecnología. Si es que elijo tecnología, porque esto es contratar, esto es una persona, esto es una plataforma. ¿Ok? Si es que escojo este camino, tengo que pensar cómo voy a construir mi infraestructura que me permita enviar múltiples correos por día, que me permita llegar a diferentes segmentos, que me permita tener varias respuestas o reuniones a la semana. Y eso se construye con, bueno, diferentes formas, pero mañana vamos a entrar más en el cómo. Quiero que se queden con el concepto infraestructura. Esto es una infraestructura. Esto es una infraestructura de adquisición en frío, en donde tenemos múltiples dominios, múltiples casillas, esas casillas envían a cada segmento, tenemos que a esas conectarlas con diferentes bases de datos, y eso lo vamos a estar viendo mañana. No les quiero hacer spoiler, ¿ok? Bien, entonces, saltando de la parte del desafío uno de las exigencias para no llegar a spam, vámonos al desafío 2 que vimos grandote este año, que fueron las bajas tasas de respuesta. Y acá tenemos múltiples orígenes. Voy a poner el primero, que es relacionado al anterior. Fallo en la configuración. Si es que nosotros estamos teniendo bajas tasas de respuestas, tenemos que empezar a hacer un análisis completo de lo que puede estar pasando. Lo que primero tenemos que ver, uno, fallo en la configuración. Hicimos bien el setup técnico, calentamos nuestras casillas, calentamos nuestros dominios, estamos llegando a bandeja de entrada. Y acá les voy a dejar recomendada una plataforma para que vean si es que fallaron o si están fallando en, en que les lleguen los correos a bandeja de entrada a tus prospectos. Van a usar la plataforma que se llama warme.io. Warme nosotros lo usamos un montón para entender qué casillas están llegando a spam, a promociones o a bandeja de entrada. Entonces, ustedes van a verificar acá el estado de salud de la casilla. Si es que está bien, la siguen ocupando. Si es que está mal, la pueden dar de baja, la pueden volver a calentar y ya cuando empiece nuevamente a llegar a bandeja de entrada la vuelven a usar. También, volvamos a la parte de análisis. Si es que el fallo no está en la configuración técnica, puede estar en el mensaje.
Y acá es donde nosotros vemos que fallan la gran mayoría de personas que no iteran rápido sus mensajes. O ocupan mensajes muy genéricos, ocupan, hola, me gustaría 15 minutos de tu tiempo para enseñarte de mi solución. Eso ya no funciona, equipo. Si es que están haciendo prospección, preguntando, oye, ¿te puedo mostrar en 15 minutos cómo te puede ayudar mi solución a resolver tus problemas? Eso no es una buena práctica. Entonces, acá, la forma que tenemos de mermar esto, de mermar, es uno, testeo rápido, testeo, evaluación constante. Y un tercer punto es tus bases de datos. Bases de datos. Que es, oye, me compré una base de datos de un familiar que la tenía guardada de un negocio que tenía 10.000 contactos y me la pasó. Voy a hacer email en frío. No, esa no es la forma de hacer email en frío. Primero, ustedes tienen que buscar una base de datos de registro en donde esté un cliente ideal. No les sirve de nada una base de datos que no conocen o comprarle una base de datos a alguien que no sabe su origen, porque quizás los correos son falsos, están generados con ChatGPT, tienen, bueno, un montón de formas de verificar eso, pero las bases de datos traten de crearlo ustedes y traten de verle el valor antes de hacer cualquier cosa. Esas bases de datos las pueden crear a través de Apollo, a través de Smartlead, a través de LinkedIn Sales Navigator. Y bueno, estas son las fuentes que son más populares. Hay, dependiendo del estilo de tu negocio, nosotros tenemos diferentes proveedores. Si tu negocio está más enfocado a negocios locales, hay unos proveedores. Si tu negocio está más presente en LinkedIn, bueno, usa LinkedIn Sales Navigator. Si es un negocio más estándar o de diferentes fuentes, usa Apollo Smartlead, que funcionan bien. Chris, ¿cómo habéis visto esto relacionado a las bajas tasas de respuesta? Acá hay algo súper, a ver, que no quiero que se malinterprete, ¿eh? Pero el 50% de el éxito de nuestra campaña está en la parte de arriba, la que recién vimos, de que la persona reciba el correo, ¿ya? Si llegamos, o sea, si logramos llegar a la bandeja de entrada de la persona que yo estoy buscando, ya es un éxito. Después, el segundo problema es que nos vean como una oportunidad de resolver algún problema. Entonces, en relación a los mensajes, acá lo que yo he visto es mensajes muy generalistas, mensajes que no conectan con mi situación actual. Yo si trabajo en tecnología, no me deberían estar mandando algo de, no sé, voy a inventar, de mecánica. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el rubro de la mecánica. Y aún así me llegan mensajes no solamente a través de email en frío, sino a través de LinkedIn. Entonces eso lo conecto con el tema de las bases de datos. No por tener más datos significa que ustedes van a tener más oportunidades. A eso es lo que voy. Siempre es bueno como identificar, ¿ustedes trabajan en una empresa B2B? Sí. ¿Qué tipo de problemas resuelven ustedes? Voy a dar un ejemplo. Si es pago de nómina, listo. ¿A quién tengo que llegar? ¿A la persona de recursos humanos? Sí. ¿A quién? ¿Al gerente? Puede ser. ¿A un subgerente? ¿A un manager? Si quiero empezar mi estrategia comercial buscando el cargo que entre comillas tiene menos relevancia para buscarme un champion, va a depender de la estrategia que yo tome. Dependiendo de la persona a la que yo quiera llegar, es el mensaje que yo tengo que construir. Y acá está el error típico, que mandan el mismo mensaje a cuatro perfiles diferentes dentro de una empresa. ¿Y por qué es un error? Porque el problema que tiene un gerente no es el mismo que tiene la persona que ejecuta el proceso. Entonces, claro, si a mí me llega un mensaje que es más táctico, lo más probable es que yo no conecte con ese mensaje y por ende o lo marque como spam o lo deje como todos pasan, como un lo abro, veo lo que tiene, no me interesa, chao, no vuelvo a abrirlo. Entonces, preocúpense de eso, preocúpense de que lo que están construyendo tenga lógica, estas bases de datos que sean súper segmentadas,
es importante que validen los datos. ¿Y por qué? Porque no queremos tener correos inválidos o que nos generen una alta tasa de rebote. ¿Por qué? Porque después nos va a afectar toda la infraestructura que vamos a realizar mañana. Claro. Ahí me quedo con lo que dijiste, Chris, que es no mandemos el mismo mensaje para personas que tienen diferentes objetivos. Es importante que seamos capaces de entender tan bien el dolor que tiene cada persona de nuestro proceso de compra para que no estemos enviando mensajes que suenan masivos, suenan generales, suenan de alguien que no le puso dedicación. Nosotros vemos que personas que logran tener resultados con este mecanismo de prospección son personas que le dedican tiempo a redactar buenos mensajes para diferentes segmentos. Entonces, uno, setup técnico, y lo voy a poner como punto dos, setup correcto, setup ok, y tratemos de esos mensajes ir afinándolos, depurándolos, testeándolos. Y acá yo creo que hay un tema de mindset gigante, y lo voy a poner en grande, mindset, que es si es que nuestra mente no está preparada para que las primeras tres campañas salgan mal, estamos en una industria incorrecta, porque esto es mucha prueba y error. Entonces, seguro la primera campaña no les va a funcionar bien, pero la segunda tiene que mejorar y la tercera tiene que estar mejor angulada y hay que sacar más bases de datos y hay que hacer más campañas y hay que hacer más casillas. Entonces, prepárense para fallar, pero para aprender y hacerlo mejor. Porque nadie lanza una campaña a la primera y saca 100 leads y 100 reuniones y después tiene 5 millones de dólares en pipeline y 1 millón de dólares en venta. Nadie. Todos estos son procesos que requieren mucho prueba y error y si es que ustedes no están en ese espacio donde dicen, oye, voy a probar, voy a fallar y voy a aprender, les va a costar muchísimo. ¿Ok? Oye, vamos terminando prospección. Entonces, recopilemos lo que vimos. Vimos anuncios con sus desafíos de bajos niveles de confianza, con baja calidad de leads y desafíos de configuración. Luego vimos hoy día, o sea, ahora recién, las exigencias de Gmail y Outlook van al alza y, y las tasas de respuestas van a la baja. Y vimos dos potenciales soluciones. Y ahora vamos a ver el tercer mecanismo, que es el mecanismo de contenido, que va a estar bien entretenido porque tenemos diferentes tipos de contenido. Tenemos contenido en redes sociales, contenido en canales internos como un blog, un podcast, eh, un, un newsletter que podamos armar en LinkedIn, etcétera. Y el principal problema que vimos nosotros este año fue el exceso de contenido con IA, que yo creo que ya nos está aburriendo a todos. Es la publicación motivacional, el, la historia que termina en que de alguna u otra manera mi servicio es el mejor. Entonces, todo este proceso de contenido con IA se está volviendo un commodity. Un commodity que nosotros tenemos que ser muy buenos a la hora de entender cómo la inteligencia artificial puede ayudarme a generar mejores contenidos, pero no cómo la inteligencia artificial me hace todo el trabajo. Y eso es lo que la gente no entiende. La gente dice, ok, AI, listo. Dejo de hacer contenido porque AI me hace todo el contenido. Y quiero abrir la conversa con Chris porque Chris está generando harto contenido en LinkedIn y después vamos a ver algunos ejemplos. ¿Tú cómo lo has visto? Partamos por LinkedIn, que es donde gran parte de los tomadores de decisiones del mundo B2B se mueven. ¿Cómo has visto el mundo de la inteligencia artificial, los pros y los contras, lo bueno y lo malo? Bueno, sí. Oye, ahí como contexto, yo del año pasado vengo generando contenido, ¿no? De noviembre del año, sí, del año pasado, en noviembre, me puse la meta de ser más, primero, recurrente en generar el contenido y segundo, no apalancarme 100% en lo que entrega la AI. Y acá por dos razones. Uno, porque primero, cuando uno tiene experiencia, uno puede ir direccionando a la AI de una forma más específica, más certera,
pero poniendo primero la experiencia que tiene uno, independiente sean 1, 2, 5, 20 años de experiencia. De hecho, las personas que tienen muchos más años trabajando en la industria deberían utilizar este músculo mucho mejor que las personas que de alguna forma están empezando. Y segundo, tiene que conectar nuevamente, quizás voy a sonar muy reiterativo, pero al final LinkedIn en este momento está siendo una plataforma donde hay personas que están generando valor y hay otras que están vendiendo. Entonces, cuando uno genera valor de forma genuina, de ahí les voy a dejar mi LinkedIn para que lo vayan a ver, se nota porque uno transparenta el cómo uno puede ayudar de forma real. Ahora, específicamente con el contenido de AI, se nota muy lejos desde pequeñas cosas, como por ejemplo cuando uno ni siquiera le hace una revisión a lo que entrega y te genera estos espacios en cada una de las palabras adicionales, se nota desde ese punto hasta cuando nosotros empezamos a hablar en un lenguaje que no conecta como nosotros nos comunicamos. Entonces, ahí para resumir, utilizar la AI está bueno para no empezar desde cero, pero siempre va a estar bueno para generar este contenido en base a la experiencia que uno realmente tiene. Y Sí, ahí uno lo tiene que conectar. Ahora, hay personas que están generando estos flujos gigantes con Make, N8N, que te extrae una idea, la procesa, te genera un carrusel, etcétera. Pero pónganse en el caso del otro lado. ¿Ustedes consumen ese tipo de contenido? Yo por lo menos no lo consumo, porque yo me doy cuenta qué contenido está generado con AI. Pero cuando es un contenido que me está aportando valor, que me están entregando un paso a paso de cómo hacerlo, se vuelve diferente. Y acá yo creo que quizás lo vamos a ver más adelante, pero como spoiler, yo creo que las personas que se empiecen a mostrar generando el contenido van a ser las personas que a largo plazo van a empezar a ganar en la generación de contenido. Y acá tiene un porqué, porque hay mucha gente que en este tipo de redes donde solamente uno escribe o sube fotos, no se diferencia, versus que uno salga a explicar una información. Pero dale, Luke, si quieres lo podemos revisar un poco más adelante. sí, bueno, ahí me quedo con eso que dijiste de que la inteligencia artificial tiene que ser un habilitador más que más que depender de eso. Y quiero que se queden con una frase de esto que es, volvamos a lo simple, volvamos a lo simple. ¿Qué es lo simple? Lo simple es, voy a poner acá dos monos. Yo, cliente. Lo simple es, ¿cómo se genera una venta? Una venta se genera pensando en el cliente, pensando en los problemas del cliente, en los desafíos que tiene él. Cuando escribimos contenido, lo que falla a las personas es que piensan en ellos, piensan en cómo yo me posiciono como el mejor profesional de toda la industria. No, me da igual. Y eso podemos llevarlo como al ADN del ser humano, que somos personas con ego. Nosotros siempre queremos posicionarnos a nosotros como las mejores personas para. Pero nosotros tenemos que primero pensar qué problemas tiene el cliente, qué problemas tiene la persona del otro lado, y a partir de eso ir generando el contenido que pueda llamar a este tipo de personas. Porque cuando decimos lo que me pasó ayer, que hice ABC, pero lo resolví de esta manera, no estáis hablando nada de lo que le interesa al cliente. Y hay que tener ojo con eso, porque se nota mucho en la generación de demanda cuando hay personas o empresas que generan contenido desde el ego y personas que generan contenido desde lo que quiere el cliente. ¿Ok? Y acá me voy a ir a un ejemplo de lo que estuvo trabajando Chris, que cómo podemos empezar a solucionar esto del mundo de inteligencia artificial que está pasando en LinkedIn, es generando recursos de valor, que ahí yo les puse lead magnet, pero no me gustan la abreviatura en anglosajona, prefiero recursos de valor, de alto valor práctico. Y quiero que nos quedemos con el número de interacciones cuando Chris hizo esto a nivel comercial. Cerca de 500 reacciones, 288 reacciones, 800 comentarios, 380 comentarios, 253 comentarios. Y todo esto
mirando qué es lo que quería nuestro cliente ideal, no lo que queríamos nosotros, lo que querían las personas ver, descargar, recitar. Y todo esto lo generamos apalancado de inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial no hizo todo esto. Entonces, para los que crean que ahora, porque hay múltiples plataformas, ya es súper fácil generar contenido y externalicemos todo a ChatGPT, no es así. Si se fijan, parte del contenido nosotros lo redactamos con, con los agentes que tenemos nosotros internamente para redactar buenos contenidos de LinkedIn. Pero, por ejemplo, los recursos de valor lo construimos nosotros. Nosotros pensamos, oye, ¿qué le interesan a los fundadores y a los líderes comerciales? Quizá un video en donde les enseñamos a hacer esto, o una invitación a nuestra comunidad, o no sé, un GPT que nos ayude con esto. Pero todo el rato pensando en el cliente final, no pensando en nosotros. Y ahora me quiero ir al desafío 2 y ya vamos a ir terminando equipo. Este es el último desafío que nos queda y la última solución que nos queda. Poco engagement y reacciones. Ese es el desafío 2 de lo que vimos este año. Mucha gente quizás partiendo como personas que están partiendo en el largo camino de generar contenido, pero que llegan acá, llegan acá y me dicen, no funciona. Claro, y recorrieron 2 metros, 2 metros, o 2 semanas de publicación de contenido, porque tuvieron uno, dos likes, o tres likes, o nada, o ningún like. Y, y para resumir, acá yo les quiero poner un ejercicio que es, si es que, si es que su trabajo depende de la generación de demanda, piensen en el contenido, porque es algo clave. Y ya sean dueños de su compañía o estén en una posición gerencial, el contenido hoy en día es clave. Y si es que están con este problema de, oye, no reacciona nadie, no funciona, piensen cómo hacerlo funcionar. ¿Fue malo el contenido? ¿Fue muy poco el contenido? Por lo general, siempre la solución es cómo doy más, cómo entrego más, cómo hago más videos, cómo hago más publicaciones, cómo mejoro publicaciones. No podemos pretender hacer 10 publicaciones y a partir de esto ver si es que funciona o no funciona el mecanismo. Si hay empresas que en los últimos 5 años han hecho 100.000 publicaciones de valor. Entonces, cómo podemos competir 10 versus 100.000? Es imposible. Y, y ahí vaya a depender de la estrategia que tomemos cada uno. Si es que el contenido va a estar más impulsado por el fundador, por el equipo, por la empresa. Eso depende, es una decisión más estratégica, pero lo que quiero que se queden con el ADN de esto es que las personas quizás se quedan con esto. Oye, mira, hay 380 comentarios, 800 comentarios, mira todos esos leads, más de 1.500 leads en esas 3 publicaciones, pero la gente no ve esto. La gente no ve que hubo publicaciones de Chris en particular con, con 12 likes y 4 comentarios, con 14 likes y 9 comentarios, con 7 likes y ni un comentario. Entonces, y con esto quiero finalizar. Si es que queremos llegar a esto, tenemos que estar dispuestos a esto. Y tenemos que entender que parte de la ruta de generar prospectos, oportunidades comerciales a través de este tipo de mecanismos es dejar nuestro ego de lado y empezar a trabajar como una máquina. Contenido lunes, miércoles, jueves. Video, recursos de valor. Testear, 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 volumen, volumen, volumen. Hacemos un sprint de contenido de un mes, veamos cuántas piezas sacamos. Y pensar como una máquina, no pensar como esto ya no lo administra solo el practicante que vino a hacer redes sociales, es cómo transformamos esto en una máquina que distribuya contenido y que dé mucho lead.
¿ok? Y bueno, eso era la última solución, que era aumentar el volumen semanal sin importar a los altos y a los bajos, porque los altos van a subvencionar los bajos. Y bueno, equipo, nos vamos despidiendo. Quiero dejarles esta frase y, y preguntarles si alguno, si se vieron identificados con alguno de los problemas, de alguno de los desafíos. Los leo en el chat. ¿Qué les parecieron los desafíos? ¿Lo están viviendo hoy en día? ¿Les parecen? ¿Encajan con su empresa? Porque parte de lo que vimos hoy día a nivel de problemática y a nivel de los desafíos que estuvimos abordando, lo vamos a repasar y lo vamos a ver en práctica mañana con un plan de adquisición en vivo de, de cómo planificamos nuestro 2026 súper operativamente con un sistema que ataque estas tres verticales: la parte de anuncio, la parte de prospección y la parte de contenido. Esto lo vamos a ver a una gran escala mañana implementado en un solo sistema, en un flujo que nos permita cómo invertimos tiempo en anuncio y en optimización de anuncios, cómo invertimos también tiempo en prospección y en contenido, y cómo abordamos esto desde una sola gran estrategia. Y los quiero dejar invitados mañana, misma hora, mismo canal, mismo Zoom, Chile 1 p.m., México 10, Perú, Colombia 11. Y mañana vamos a estar en la sesión 2, que va a ser bajar esto a la realidad y ver cómo 2026 lo empezamos a atacar desde bien temprano para que nuestras oportunidades comerciales ya se vean reflejadas en este primer mes de 2026. Chris, vamos cerrando. Últimas palabras. Gracias, Luke, por estas casi 2 horas. Creo que este es un espacio que teníamos de alguna forma, lo habíamos prometido hace tiempo, no nos habíamos dado el tiempo, pero creo que es buen momento del año para primero hacer esta retrospectiva de cómo lo hemos hecho este año a través de estos 3 canales y ahora cómo tomar el control para el próximo año. Por lo general, diciembre es un mes lento en todos los países. Es más, hay algunos países que es un poco más lento que en otros, pero es buen momento para hacer este setup correcto, es momento para adquirir esta skill que muchas veces solamente por el desconocimiento dejamos dinero sobre la mesa. Así que es un buen momento para seguir aprendiendo, es un buen momento. Creo que las personas si se quedaron hasta el final es porque realmente hay valor en lo que estamos entregando. Así que sin mucho más, darle las gracias también a todos los asistentes, a los que llegaron hasta acá y nos vemos mañana. Mañana va a estar bien, bien práctica la sesión. Mañana son 2 horas. Bloqueen su calendario. Ahí va a ser el mismo link de entrada. Lo pueden ingresar a través de Google Calendar, y mañana vamos a poner todo esto en la realidad, en el suelo, a ver cómo empezamos a implementar. Va a estar muy, muy, muy bueno. Le hemos metido bastante horas metodológicas a esto, con todos los aprendizajes que hemos sacado. Y nada, agradecerles también. La grabación va a estar, a los que entraron un poco más tarde, la grabación va a estar disponible durante la tarde, ¿ok? Entonces, ahí mandarle un abrazo, disfruten su miércoles y nos vemos mañana jueves con todo. Abrazo grande. Un abrazo, que estén bien. Chau. Dale, chao.